Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva, en el inicio de su tercera temporada. Para los siguientes meses les tenemos preparadas algunas sorpresas para celebrar que ya son 3 años de acompañarlos semana a semana con este podcast, así que estén muy al pendiente de Análisis Viva. El día de hoy, para el comienzo de esta tercera temporada, nos acompaña Jessica Roldán. Ella es Chief Economist de Casa de Bolsa Finamex. Muchas gracias, Jessica, por estar con nosotros en este Análisis Viva. ¿Qué tal, Salvador? Al contrario, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de platicar nuevamente contigo y bueno, pues entusiasmada de dar inicio a la tercera temporada. Si te parece bien, comencemos con la pregunta de inicio del año. ¿Cómo empieza el 2022? Pues sí, mira, empieza con lo que yo llamaría un bache durante este primer mes del año que acaba de concluir, enero. Y bueno, pues el tema que lo causa y que no puede faltar desde hace pues justo 3 años en la discusión es cómo va la pandemia, cómo va la evolución de las nuevas olas de contagio, en particular con Omicron. Y bueno, pues en ese sentido, incluso si ya se reporta el descenso de los contagios en algunos países y hay evidencia que parece mostrar que esta es una variante mucho menos agresiva, que cobra menos vidas, pues este es un entorno de renovada incertidumbre. Cerramos el año con esta incertidumbre, el año pasado empezamos este año con esta incertidumbre, que pues, seguramente va a durar sobre todo durante el primer trimestre de este año. Entonces, ¿eso qué implica? Pues implica riesgos tanto para la creación de empleo, dado que aumentan los números de casos, se limita la movilidad, ¿no? Incluso vemos escasez en el sector laboral o gente que no puede hacer sus actividades normales por este tema. Y bueno, pues ello obviamente trae implicaciones para la cadena de suministros a nivel global, ¿no? Recordemos que hay países que tienen todavía políticas de cero COVID y entonces esto lo que hace es pues, que varias actividades se cierren. Y en ese sentido, todo este riesgo que estas nuevas olas de contagio ponen para la actividad económica también se traducen o se trasladan a riesgos en términos de la inflación, riesgos al alza, en un contexto en que pues, las inflaciones ya están sumamente elevadas. Estamos viendo, o seguramente ya escucharon los números de cierre del año pasado en inflación, Estados Unidos con niveles de 7% que no se habían visto pues prácticamente desde inicio de los 80s, la Unión Europea con niveles superiores a 5% que no se habían visto en ningún momento desde su creación, México en niveles de 7.3%, que también es un número que no se había visto en 20 años, y bueno, pues así la lista sigue, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay mucho riesgo. Esto también se une, por ejemplo, al tema de altos precios de las materias primas, de alimentos, de metales, de energía, ¿no? Y en el último caso, pues estos precios pueden verse exacerbados por temas geopolíticos. En particular me estoy refiriendo al conflicto entre Rusia y Ucrania, que como ustedes saben es una zona estratégica para la provisión de energéticos a la Unión Europea. Entonces ese también es un tema que importa. Y bueno, pues todo esto se ve obviamente reflejado en, por ejemplo, las revisiones que se han hecho sobre las perspectivas para este año, en particular, por ejemplo, el Fondo Monetario, de otros organismos internacionales que están revisando a la baja las expectativas de crecimiento global, ¿no? Son revisiones ligeras, pero vienen con fuertes revisiones a la baja, por ejemplo, para Estados Unidos, ¿no? Para China, y bueno, por ahí también México y Brasil han traído reducciones importantes en las expectativas de crecimiento, sobre todo poniéndolo en contexto con las revisiones que se hacen para otros países. En esta semana tuvimos varios datos relevantes, Jess, en términos de empleo, por ejemplo, en Estados Unidos, y tuvimos también algunos indicadores adelantados de actividad económica para el mes de enero. Exactamente, entonces justo moviéndonos a cómo empieza el año ya para variables duras, ¿no? Para variables del sector real, lo que estamos empezando a ver son números de empleo, como tú bien dices, en Estados Unidos,
todavía falta que salga el dato de desempleo y de la nómina no agrícola en Estados Unidos, que sale hoy por la mañana, pero ustedes, o sea, ya no vamos a poder saber ese número hasta un poco más tarde. Sí. Pero lo que hemos visto hasta el momento son pues datos mixtos. ¿Por qué? Porque por un lado, por ejemplo, ha habido caída en el empleo en negocios, se ve que cayó en enero, cuando se esperaba un incremento, esto debido al tema de Omicron, y fueron caídas de empleo generalizadas, ¿no? Aunque, por ejemplo, en actividades como esparcimiento y hotelería fueron más pronunciadas, y entonces esto contribuye a un mercado laboral un poco más apretado de manera temporal. Por otro lado, el jueves por la mañana salieron las solicitudes iniciales de seguro de desempleo, que si ustedes recuerdan y han escuchado a lo largo de todas las transmisiones, pues esto es un indicador muy, muy oportuno del empleo, y estas sí nos dieron buenas noticias. En particular han estado cayendo por segunda semana consecutiva, lo que podría dar señales de que todas estas disrupciones en el mercado laboral por esta nueva ola de contagios está empezando a ceder, ¿no? Entonces, por ahí hay señales mixtas. Sin embargo, el gran dato va a ser el dato de desempleo. Y bueno, en ese sentido se espera que, de nuevo, todas estas afectaciones duren solo unos meses durante el principio del año. Eso es por el lado de empleo. Por el lado de los PMI, o lo que son los indicadores adelantados de actividad económica, estamos viendo avances para Estados Unidos, sobre todo para el sector manufacturero. Vemos que esos índices se encuentran en terreno de expansión, lo cual es una buena noticia pues también para México, dado que las exportaciones y el sector externo es pues el principal motor de crecimiento, y ello contrasta con los indicadores de PMI a nivel global, en donde se ve cierta desaceleración. Entonces, Estados Unidos todavía se encuentra en una fase de expansión, cuando probablemente otros países en el resto del mundo se están desacelerando. En términos de inflación que mencionabas, para el caso, por ejemplo, de la zona euro, tendremos decisiones, o tuvimos decisiones, ¿no?, de política monetaria para tratar de frenar pues esta oleada de fenómeno inflacionario que se está dando en varias partes del mundo. Sí, este es un fenómeno generalizado, y como tú bien dices, pues ya varios bancos centrales de economías avanzadas han estado actuando de manera contundente, ¿no? En particular el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo anunciaron decisiones esta semana, y en ambos casos, bueno, en el caso de Inglaterra hubo ya un incremento de tasas de interés, y en el caso del Banco Central Europeo, si bien la tasa se mantiene constante, ya el mensaje fue mucho más contundente, en el sentido que incluso se podrían esperar incrementos en las tasas de referencia durante este año. Ahora, esto viene pues seguido de ya todo el mensaje que la Fed ha venido trayendo desde el cierre del año pasado e inicios de sobre pues toda esta idea de ir retirando el estímulo monetario poco a poco que surgió a raíz de la pandemia. Entonces, en particular, aunque no pasó esta semana, sí pasó este año y no se ha comentado aquí, es importante hablar de la Reserva Federal y de la expectativa de que pronto se van a empezar pronto empezar a subir sus tasas de interés, tan pronto como en marzo, ¿no? Entonces, en conferencia de prensa, Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, pues dijo que los indicadores del mercado laboral son suficientemente buenos, que eso genera espacio para subir la tasa de interés, atendiendo a este tema de la inflación, que, como ya dijimos hace un rato, está en niveles históricamente altos, o bueno, en altos de varias décadas. Entonces hay espacio para subir sin afectar al mercado laboral. Entonces, pues esto los mercados también lo han tomado como un mensaje mucho más restrictivo de lo que se esperaba, y eso ha generado al inicio del año también un entorno de mucha volatilidad, pérdidas o caídas en las bolsas, depreciaciones del tipo de cambio ante la fortaleza del dólar. Y bueno, entonces lo que estamos viendo ya es un mundo en el que las condiciones monetarias van a ser mucho menos acomodaticias e incluso restrictivas en el mundo en general. Uno de los precios que pudiera además tener una importancia capital en estos momentos tiene que ver con el petróleo, obviamente, y la OPEC también tuvo movimientos esta semana. Exacto. Lo que hemos visto, pues básicamente desde los inicios de la recuperación de la pandemia, del rebote, es un incremento en los precios de los energéticos, incluso llegando en las últimas semanas a niveles
cercanos, no tan altos como los observados, por ejemplo, en 2014, antes de del gran colapso del precio del petróleo, ¿no? Pero sí ya muy cercanos a niveles de $100 por barril. Entonces, pues esto ha sido uno de los elementos que también ha afectado los procesos inflacionarios a nivel mundial. Entonces, ¿qué fue lo que pasó esta semana? Pues hubo una reunión de los países del OPEP y sus aliados, en el que pues periódicamente, como tú sabes, se reúnen a discutir la cantidad de producción que van a tener, se ponen de acuerdo, sobre todo pues justo para tener cierto control sobre el precio del petróleo a nivel mundial. Y lo que se anunció esta semana es que continúan en el dicho de que van a empezar a subir poco a poco la producción, en particular en marzo, van a subir la producción 400,000 barriles diarios, justo para ir mitigando un poco esta subida en el precio del petróleo. Entonces eso también es importante porque abona la discusión pues, de la inflación a nivel mundial. Si te parece bien, pasemos ahora a nuestro país. Yo creo que el dato más relevante de la semana, ¿por qué no nos platicas un poco acerca de el PIB, la estimación oportuna del PIB que tuvimos para el último, la última parte del 2021? Exacto. El lunes el INEGI reveló la estimación oportuna del PIB para el cuarto trimestre de 2021. Se le llama el PIB flash porque es un dato preliminar que antecede al dato que vamos a conocer el 25 de febrero, que son ya los datos, digamos, finales. Y lo que señala es que México se contrajo 0.1%, entre el tercer trimestre y el cuarto trimestre del año pasado. Hubo contracciones al interior del sector servicios, fueron contracciones fuertes de 0.7%. Recordemos que el sector servicios es básicamente un poco más del 60% de la actividad económica en el país, y hubo una expansión de 0.4% en el sector industrial, sobre todo en la primera parte, bueno, en el primer punto, en la parte de servicios, todavía está pesando pues el tema de la reforma a la subcontratación, ¿no? En particular en la parte de servicios de apoyo a los negocios, la ola de contagios de COVID y cierta limitación probablemente más autoimpuesta de la movilidad también debe de estar pesando. Y en la parte del sector industrial, pues hubo ligeros avances en la parte de manufactura y minería, si bien otros rubros, como por ejemplo la construcción, continúan bastante rezagados. Entonces, este es un tema relevante, evidentemente, porque nos ayuda a ya ir esbozando la foto final de cómo quedó el PIB para 2021, ¿no? En particular, si este dato se confirma a finales de febrero, durante 2021 el PIB habría crecido alrededor de 5%, luego de una contracción de 8.4% en 2020. Hay que revisitar también, también esto nos obliga a revisitar el tema de la recesión en México. Seguramente todos hemos estado escuchando estas discusiones sobre si la economía mexicana ya entró en recesión, qué significa esto, si es una recesión técnica, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hay que solo recordar que una recesión, o la definición formal de una recesión, es una caída significativa en la actividad económica que está digamos, esparcida a lo largo de la economía, es decir, no solamente es la actividad, también otras variables como el empleo, y que además tiene una duración prolongada de algunos meses. Entonces, en ese sentido, lo que estamos observando en los datos, dado que el tercer trimestre fue una caída de 0.43% y ahora vemos en el cuarto trimestre una probable caída de menos 0.1%, pues eso lo que sí indicaría es que al menos en términos de duración se cumple con la definición de recesión, y es por eso que mucha gente le llama una recesión técnica, ¿no? Entonces, esto pues ha pasado en otros países. Ya en 2021, por ejemplo, Brasil también ya tuvo 2 trimestres consecutivos de caídas. China se está empezando a desacelerar en el crecimiento. Entonces, lo que vemos en general son datos pues poco alentadores para la actividad económica. Todavía, si damos por hecho este dato, estaríamos viendo que el PIB está 3.8% por debajo de los niveles de 2019. Y bueno, además los datos oportunos sugieren que pues el rebote que vimos el año pasado e incluso desde la segunda mitad de 2020,
pues se está acabando, ¿no? Entonces, sí es una mala noticia y sobre todo que hacia adelante nos obliga a revisitar cuáles son las expectativas para la actividad económica y el crecimiento del país. Totalmente. Habrá que encontrar un villano que ya no sea COVID, ¿no? Correcto. Y bueno, ahí pues obviamente varios de los datos que van a salir también a finales de la semana, si bien no nos dan ya, información sobre 2022, sí nos dicen, por ejemplo, qué ha pasado con la parte de consumo, inversiones, eso lo vamos a ver hacia el cierre de esta semana. Y bueno, pues aquí un tema importante, como ya lo han mencionado muchos, es el tema de la inversión, ¿no? Oye, también tuvimos publicación de Banxico, la encuesta de economistas, bueno, especialistas en economía. ¿Cómo están viendo ellos esta coyuntura? Pues fíjate que habla, o sea, muy de la mano de esto que te decía de los datos del PIB, los datos oportunos, pues aquí los especialistas lo que están viendo son pues ajustes más bien desfavorables en el PIB. En particular, la expectativa de crecimiento para este año está bajando de 2.8 a 2.2%. Eso también está en línea con reducciones, como ya habíamos dicho al principio, por ejemplo, de las expectativas de crecimiento para México por parte del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, en general vemos que se espera menor crecimiento este año. En los próximos años también se espera un crecimiento relativamente bajo. Otras cosas que destacaron, por ejemplo, es que en términos de inflación todavía se espera que haya revisión, o sea, que haya subidas en los pronósticos para el cierre de 2022. Ayer incluso, hace un par de días incluso ya había noticias de que se espera que el Banco Central, o al menos miembros de la Junta del Gobierno, piensen que la inflación general va a acabar este año alrededor de niveles de 4%, ¿no? Las expectativas de inflación de corto plazo en general continúan subiendo. Y bueno, eso hace también que haya expectativas de que la tasa de corto plazo, que es el instrumento de política monetaria por excelencia, pues también suba, ¿no? Algunas otras cosas interesantes de la encuesta, pues muestran que, por ejemplo, los factores que estos especialistas piensan que pueden obstaculizar el crecimiento este año tienen que ver con cuestiones de gobernanza, ¿no? De Estado de Derecho, seguridad, etcétera, condiciones económicas internas, y que la inflación ya pues lleva cierto tiempo empezando a tomar un papel más protagónico en esta expectativa, ¿no? de obstaculizar el crecimiento. Y otra cosa que también preocupa y que también hace referencia a lo que comentábamos hace un rato de la inversión, es que pues sigue incrementándose el porcentaje de respuestas en torno a que pues el clima de negocios podría empeorar, ¿no? O que es un mal momento para realizar inversiones. Entonces, de nuevo, son datos o son perspectivas menos favorables para la economía mexicana que habrá que ver si se concretan o que podrían pues, obligarnos a repensar cuáles son o cuáles podrían ser posibles caminos de política pública que pudieran resarcir estas expectativas, ¿no? Entonces, pues ya veremos, o sea, ahí se viene un año nuevamente muy interesante, también sin precedentes, ¿no? Pero en algún momento, pues habrá que acostumbrarse a una normalidad post-pandemia, ¿no? Y en eso es en lo que la economía tiene que abocarse. Totalmente de acuerdo. Además, en este espacio llega como pues, algún tipo de salvavidas el tema de las remesas, ¿no? Ante quizás un crecimiento que no resulta tan contundente, hay una serie de entradas de recursos por parte de remesas. Sí, y eso justo es lo que pues ha hecho que el consumo no pierda en su totalidad el dinamismo, ¿no? Hemos visto y seguramente todos hemos escuchado cómo a lo largo de estos meses, pues las remesas han sido una fuente importante de recursos que han llegado al país, ¿no? Siempre han estado batiendo pues prácticamente récords. En diciembre, que acabamos de conocer los datos, se reportaron entradas de 4.700 millones de dólares, ¿no? Y eso hace que en su totalidad en 2021, pues el valor de los ingresos por remesas haya alcanzado su máximo histórico. Fueron cerca de 52.000 millones de dólares que entraron versus, por ejemplo, 40.500 que entraron en 2020. Entonces, estas son expansiones anuales
muy fuertes de alrededor de casi 30%. Entonces, sin duda alguna, esta es una buena noticia. Esto viene apoyado en gran medida por las medidas de estímulo, sobre todo fiscal en Estados Unidos, pero de nuevo, son buenas noticias que vienen o que se originan en el exterior, ¿no? Entonces, de ahí, pues de nuevo, la urgencia de generar motores de crecimiento internos y de atender el problema interno. Pero bueno, esa por lo menos ha sido una buena noticia esta semana. Para ir cerrando este análisis viva, Jess, la próxima semana, lo que viene la siguiente semana, creo que traemos un dato importante en cuanto a inflación para Estados Unidos, ¿no? Claro, o sea, básicamente lo que vamos a estar viendo y los temas que van a estar pues en la mira de los mercados es un poco de lo mismo, ¿no? El tema, ya como tú bien dices, de inflación para el mes de enero. Estados Unidos cerró el año pasado, diciembre, con una inflación de 7%. Se espera que la inflación continúe subiendo a 7.3%. Esa es la expectativa de las encuestas o del consenso. Entonces todavía vamos a ver un número alto que podría empezarse a desvanecer en los próximos meses o ya ha entrado el segundo trimestre del año. Y eso va a ser muy importante, pues justo porque pues, es uno de los datos principales para definir si la Reserva Federal va a aumentar las tasas de interés en marzo. Recordemos que al final de cuentas, pues la Reserva Federal fija la tasa libre de riesgo por excelencia a nivel global, ¿no? Entonces esto va a ser muy relevante y va a tener repercusiones para el resto de los países y para la política monetaria y las tasas de interés, los precios de los activos, básicamente en todos los rincones, ¿no? Entonces, eso es importante y va a ser sin duda pues la variable a la que los mercados estén más atentos la semana que entra. Y en México pasa algo similar, ¿no? Tenemos igual temas de inflación y Banco de México. Exacto, tenemos la inflación para el mes de enero, ¿no? Aquí veremos qué es lo que sucede. Si en la primera quincena de enero vimos cierta moderación, ¿no? En las trayectorias de inflación, sobre todo para la inflación general, ¿no? Que recordemos es la que pues engloba todo el índice nacional de precio al consumidor. Entonces veremos si esta continúa moderándose, como lo hizo además también un poco en diciembre, pero pues aquí también yo pues les digo que lo más importante es ver qué pasa con la inflación subyacente, ¿no? Recordemos nada más rápidamente, la inflación subyacente es alrededor del 75% de la canasta de precios. Esta inflación que cerró el año pasado en 5.94% lleva subiendo continuamente sin parar desde noviembre de 2020. Entonces ya lleva 14 meses consecutivos subiendo desde niveles mucho más bajos, niveles de alrededor de 3.7, 3.8%. Entonces va a ser muy importante ver si esta subida o esta tendencia al alza se detiene. La verdad es que nuestros pronósticos o nuestra expectativa es que no lo haga al menos en enero, que siga habiendo lecturas de inflación subyacente malas y que más bien la moderación venga del lado de la inflación no subyacente, ¿no? Principalmente en el tema de energéticos. Entonces por ahí vamos a ver qué sucede y esto va a ser sumamente relevante para la decisión de política monetaria de Banco de México, que es el jueves 10 de febrero. Aquí hay muchos elementos muy interesantes que van a estar también jugando en la decisión. Recordemos que Banxico ha estado implementando alzas en la tasa de referencia desde mediados del año pasado. O sea, entonces han sido 5 incrementos. En diciembre, los incrementos que habían sido de 25 puntos base subieron, fue un incremento de 50 puntos base. Entonces aquí este dato o este evento sorprendió a la mayoría. Déjame nada más resaltar que no nos sorprendió a nosotros, que ya esperábamos este paso más acelerado en la subida de tasas. Entonces, pues veremos qué es lo que pasa, ¿no? O sea, nuestra expectativa es que va a haber una nueva subida también de 50 puntos base, pero esto se va a dar pues en un contexto en el que la configuración de la Junta de Gobierno es distinta. Recordemos que es la primera decisión con la nueva gobernadora de Banco de México, luego de que hubo mucha especulación con la sustitución de Arturo Herrera en la nominación, etcétera. Entonces, vamos a ver una nueva junta y una junta en la que pues ha habido decisiones sin unanimidad, ¿no? Entonces va a ser importante y va a sentar la pauta seguramente para las decisiones que vengan en el futuro.
Además, pues con todo el contexto que ya comentamos a nivel global de la Fed también subiendo, otros bancos centrales importantes de economías avanzadas subiendo, pues seguramente también nos va a dar mucha luz sobre cómo va a ser el comportamiento del Banco Central pues en esta nueva etapa, con una nueva configuración. Sí, de acuerdo. Tendremos que estar muy al pendientes, por un lado, de estas decisiones, de esta configuración, y por el otro, que creo que era algo que pues a nuestra generación o a las generaciones más jóvenes de este país no les había tocado, vamos a estar muy al pendiente de nuestros bolsillos, ¿no? Porque ya se comienza a sentir estos efectos, bueno, ya tiene rato sintiéndose, pero el tema inflacionario ya no solo es un tema que está en reportes financieros o en análisis económicos, es un tema de la calle, ¿no? Es un tema en donde uno consume ciertas cosas, va a ciertos lugares y nota ese aumento en los precios. Por supuesto, uno lo siente en su recibo de luz, en su recibo del gas, ¿no? En la cuenta del súper. Y bueno, como esto es un fenómeno bien interesante, el que tú señalas, porque es cierto que las generaciones más jóvenes no están acostumbradas o nunca han vivido en un entorno inflacionario importante en la mayor parte del mundo, ¿no? O sea, incluido México. México tiene ya muchísimos años de no tener, pues, por ejemplo, inflaciones de 2 dígitos que en la década de los 80 eran comunes. Entonces, es cierto que uno se acostumbra a vivir en un entorno de inflación baja y cuando empiezas a ver estos incrementos de precios, pues es que uno recuerda la importancia que tiene la labor de un banco central y la importancia que tiene que este sea autónomo, que tome decisiones pues encaminadas justo a su mandato, que en este caso para el Banco de México es pues de mantener el poder adquisitivo de la moneda. Totalmente cierto. Jessica, muchas gracias por este análisis tan claro. Te agradecemos que nos hayas acompañado en este primer episodio de la 3ª temporada de Análisis Viva. Al contrario, muchas gracias a ustedes y bueno, pues sé que es un poco tarde para esto, pero les deseo un excelente 2022 a todos. Que así sea, Jess, muchas gracias. Ella es Jessica Roldán, Chief Economist en Casa de Bolsa Finamex. Y a ustedes, muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, a darnos un like en cualquiera de las plataformas desde las que nos escuchen o compartirlo con sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio, Héctor García. Los acompaña Salvador Leal y esto es Análisis Viva. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.